Hola, ¿qué tal amigos del Instituto Veracruzano de la Cultura? Mi nombre es Ricardo Teodoro Alejandres, coordinador del libro conmemorativo Veracruz, Puerta de 5 siglos, presentado el año pasado en el marco de la conmemoración de los 500 años de la fundación del Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz. Y bueno, pues es una obra que sin duda se convierte en un aporte fundamental para entender una gran parte de los hechos, de los acontecimientos, de los procesos constitutivos de la identidad veracruzana en general, que tiene como actor esencial, pues obviamente a la ciudad de Veracruz, pero no nada más se queda en ello, sino que también se acerca a la relación de nuestra ciudad con otras regiones. Y bueno, pues esta obra es el esfuerzo, es el resultado del esfuerzo institucional en el que se vieron involucradas aquellas instituciones y empresas que se comprometieron con este proyecto editorial. Consta de 21 colaboraciones de historiadores, antropólogos, investigadores en general, que nos permiten rastrear pues a los personajes, las vivencias y las problemáticas también que ha venido arrastrando la ciudad desde su fundación hasta el gran desarrollo del siglo XX. En ese sentido, pues estamos muy agradecidos con el Instituto Veracruzano de la Cultura, su directora, la arquitecta Silvia Alejandre Prado, ya que gracias a su apoyo también el gobierno del estado tuvo una participación importante en este libro, dividido en estos dos tomos bellísimos que podemos observar en la imagen. El primer tomo comprende 10 colaboraciones y hace un trazo desde este Veracruz prehispánico, es decir, antes de la llegada de los españoles, para poder entender que la llegada de Hernán Cortés y sus hombres en 1519, pero también la llegada de Juan de Grijalva en 1518 a San Juan de Ulúa, no se da a un territorio inhabitado, ¿sí? Despejado, se da en un territorio donde confluyen diferentes grupos que están en plena confrontación con un imperio y que en buena medida nos permiten entender el momento coyuntural en el que arriba Hernán Cortés en 1519. Esto nos permite entender de manera distinta lo que hemos llamado como conquista española, recuperando el lugar de actores fundamentales como fueron las culturas prehispánicas. En ese sentido, es bastante enriquecedor entender estas visiones para poder ofrecerle a los lectores la posibilidad de acercarse a la historia de Veracruz y sus diferentes pasajes. Entonces, en este primer tomo lo que nos vamos a encontrar es ese texto sobre el paisaje mesoamericano. Después viene otro texto muy interesante sobre la fecha, 1519, Veracruz, los primeros pasos, de la doctora María del Carmen Martínez de la Universidad de Valladolid, una de las más reconocidas investigadoras en torno a la figura de Hernán Cortés y sus hombres, y quien ha logrado darnos una explicación lo más próxima posible a esos acontecimientos que se desprendieron desde el 21 de abril del 19, cuando desembarcan en nuestras costas, y los meses subsecuentes, cuando se funda el Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz. También participa la doctora Sara Ladrón de Guevara, la doctora Sara Sanz Molina, la doctora Adriana Lucero Raya Guillén, el doctor Romeo Cruz Velázquez, el doctor Eder Gallegos, la doctora Yolanda Juárez, la doctora Carmen Blázquez y Ramón Gómez Barquín y el doctor Luis Juventino García Ruiz. Todos ellos nos van a llevar por un itinerario histórico de la ciudad de Veracruz y sus relaciones con las diferentes regiones a partir del siglo XVI hasta el siglo XIX. Se hace un corte en el siglo XIX en este primer tomo con el arribo, digamos, de la modernidad portuaria, que es como que el evento significativo que marca ese antes y después en la historia de nuestra ciudad. En ese sentido, el tomo 2 ya nos permite partir del siglo XX veracruzano, y a lo que nos va a aproximar es, pues obviamente,
a esa relación tan estrecha que se empieza a fraguar entre la ciudad y su puerto, ¿sí? Somos una ciudad portuaria, orgullosa de serlo, pero no somos una ciudad portuaria nada más porque tenemos un puerto, sino porque hay toda una cultura que parte desde los ritmos de la cotidianeidad, pero también desde los propios grupos que armaron el puerto, los trabajadores portuarios, por ejemplo. Y entonces el texto de la maestra Olivia Domínguez nos permite explorar esa otra cara de la modernidad, ¿no? El de los trabajadores, esa población flotante que muchos de ellos después se asentaron en los patios de vecindad, se quedaron a trabajar en los muelles y constituyeron la semilla de esa cultura carnavalesca que prevaleció muy asociada a los sindicatos del puerto y que marcó la identidad de nuestra ciudad hasta prácticamente los años 90, cuando se extinguieron estos sindicatos. Entonces, esos trazos son muy interesantes para ir viendo cómo fue cambiando nuestra ciudad, cómo se fue transformando. La Revolución Mexicana, cómo impacta, cómo irrumpe en estos ritmos. Las escuelas primarias, que también son icónicas en nuestra ciudad. Cuenta este segundo tomo con dos textos muy particulares que recomendamos mucho, que son crónicas, porque son el relato, el testimonio vivo de dos personajes que vivieron de cerca ese momento tan importante de nuestra ciudad como fue la primera mitad del siglo XX, a través del texto de la arquitecta Concha Díaz Cházaro, cronista de nuestra ciudad, y de la maestra Marcela Prado Revuelta, quien nos habla sobre la cultura política y su relación con el puerto de Veracruz a partir de la figura de los gobernadores. Veracruz, además, es la cuna del periodismo nacional con el dictamen, y en este sentido la doctora Celia del Palacio hace un trazo bastante amplio sobre las publicaciones periódicas que hubo en nuestra ciudad a lo largo del siglo XIX hasta terminar en el siglo XX, y toda esa cultura periodística que se desprende de la fundación del Decano de la Prensa Nacional. Finalmente concluimos ese segundo tomo con un texto pues que busca recuperar a muchos de los personajes que quedaron en el imaginario colectivo, estos que muchos llamaban locos, pero que en realidad pues eran el vivo reflejo de la cultura y de la festividad portuaria. Es un texto muy ameno, ¿sí? El manicomio con vista al mar, como lo llamó Satanás Jiménez, y entonces es una aproximación a la cultura popular porteña, en el que se recuperan, insisto, estos personajes que se quedaron atrapados en el siglo XX, que la modernidad con la que irrumpió el siglo XXI los desplazó, los expulsó del centro, pero que quedan vivos en el recuerdo de muchos veracruzanos. Como podrán darse cuenta, es un libro el que sin duda quedaron temas pendientes, quedaron temas en el tintero, pero que lo que se logró recuperar, pues nos permite adentrarnos a diferentes historias que forman parte o que conforman la gran historia de una ciudad cuyo proceso fundacional inició hace 500 años y de la cual pues nos sentimos orgullosos y comprometidos para preservar pues esta memoria que todos tenemos de nuestra ciudad. El libro está integrado también por mapas, fotografía, periódico. Hay un trabajo de documentación gráfica muy interesante, inédito en la mayoría de las veces, porque colaboraron asociaciones civiles como Veracruz a través del tiempo, con los archivos de muchos veracruzanos que descansaban ahí en sus roperos, en sus baúles de los recuerdos, y que permitieron compartirlos. Entonces, para nosotros es de gran reconocimiento que el Instituto Veracruzano de la Cultura nos invite a compartirles con ustedes pues esta obra. Ojalá que tengan el tiempo de acercarse a ella, de escoger el capítulo que ustedes quieran y sumergirse en el pasado de una ciudad pues tan hermosa como nuestra ciudad de Veracruz. Muchas gracias y que disfruten esta obra.